Hoy hablaremos sobre los conocimientos del diseño curricular. El diseño curricular es una estructura general del programa, el cual precisa las características y proyecciones que tiene una institución educativa. ¿Qué aprenderemos? Relación con el enfoque pedagógico, metodología, plan de área, evaluación del currículo y articulación con el PEI. Relación con el enfoque pedagógico. Para entender lo que es tener una relación con el enfoque pedagógico es preciso entonces conocer lo que significa enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico son guías que orientan las prácticas de enseñanza, determinan propósitos, actividades y las ideas que tiene esa institución educativa. Existen muchos tipos de modelos de enfoques pedagógicos y cada uno tiene unas características específicas donde muestran cuál es la concepción de la enseñanza, de cómo se debe enseñar, de acuerdo con las características que tienen los estudiantes que se tienen dentro de esa institución educativa. En un enfoque pedagógico, además, se puede ver cuál es el rol que tiene o desempeña un profesor en el acto educativo en relación también con sus estudiantes, el tipo de evaluación que se va a emplear, los recursos que se requieren, etc. Cuando se asume entonces un enfoque pedagógico, se le hace fuerza o hincapié a un punto específico dentro de la educación y no se le hace tanta fuerza a otros aspectos educativos. Por eso, la diversidad de enfoques pedagógicos, ¿cierto? Porque cada uno enfoca, le pone el ojo o la mirada y se centra en ese punto y deja de lado los otros, ¿cierto? Por lo tanto, un enfoque pedagógico no puede responder a todas esas demandas, situaciones o problemáticas que existen dentro de la educación, sino que cada uno se especializa en un determinado problema, situación o necesidad que hay dentro de la educación y las instituciones educativas los adoptan de acuerdo a las necesidades y los requerimientos que ella tiene. En este punto tenemos entonces la metodología, pero en este caso es la metodología en la educación. La metodología son un conjunto de estrategias, de procedimientos y acciones organizadas y planificadas previamente con la finalidad de posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos que se ha planteado en su institución educativa. A través de la metodología entonces se pueden desarrollar las competencias y los contenidos que se plantean dentro de los planes de área. Además, para construir una metodología o para adoptar un tipo de metodología específico, es importante hacer una caracterización y valoración del contexto que se tiene dentro de esa institución educativa. Contexto no solamente entendiendo como todo lo que pasa dentro de la institución, de paredes hacia adentro, sino también de qué tipo de comunidad es la que abraza esa institución educativa. Cuáles son los recursos de los que se dispone, recursos tanto humanos como materiales, cuáles son los espacios que tiene la institución y donde se puede dar a cabo la enseñanza, cuáles son los tipos de estudiantes que se tienen a cargo dentro de esa institución. Esta caracterización entonces nos sirve para adoptar una metodología que sea oportuna y que realmente responda a esas demandas y esas necesidades que tiene la institución educativa. Por lo tanto, también existen muchos tipos de metodología y cada una responde de manera adecuada a unas situaciones y a otras. Plan de área. El plan de área es un diseño que cada institución educativa crea para las áreas o las asignaturas que dicta y se crea a partir de unos elementos base que dan los ministerios de educación, como son los estándares básicos de aprendizaje y los lineamientos curriculares. Eso significa entonces que cada institución educativa es autónoma para crear sus planes de área, pero siempre deben de tener en cuenta esos mínimos que dan los ministerios de educación, en este caso entonces los estándares básicos de competencia, los lineamientos curriculares y los derechos básicos de aprendizaje también.
Por eso, si se hace una comparación de planes de área entre instituciones, se pueden notar diferencias bastante significativas porque cada una los crea a partir de lo que cree conveniente, a partir de lo que necesita, a partir de lo que se ha consolidado en el PEI y lo que se está creando dentro del currículo mismo. Entonces, por eso esa autonomía, aunque todas sí o sí deben respetar esos mínimos que los ministerios de educación les entregan. Es decir, tienen autonomía de crear según lo que crean oportuno, pero siempre y cuando se tengan en cuenta esos preliminares que dan los ministerios de educación. Tenemos también la evaluación del currículo. La evaluación del currículo es un proceso que tiene como fin analizar la adecuación de los diferentes componentes del currículo con la realidad de la institución y su contexto. Su objetivo es valorar su congruencia, viabilidad, continuidad, integración, vigencia y eficacia. Tiene también como finalidad la adecuación del proceso de enseñanza y esa evaluación curricular y los resultados que arroja entonces permite mejorar el currículo, reestructurar algunos aspectos que se consideran necesarios a mejorar o crear otro diseño en caso de que sea necesario. Entonces, la evaluación del currículo permite valorar si existe una correspondencia entre lo que está pasando en la enseñanza y lo que se ha planteado entre el currículo, si realmente responde a esas demandas educativas y a esas demandas que aparecen dentro del contexto, si realmente se está alcanzando esos objetivos que se han planteado dentro del currículo en una institución educativa, si es vigente con esos cambios que se están dando dentro del contexto, si hay una correspondencia entre lo que se plantea allí y lo que realmente sucede. Por ello, es fundamental que todas las instituciones educativas hagan una evaluación de su currículo de manera periódica, porque de esta manera pueden reconocer qué falencias van apareciendo y cómo se pueden solventar. Articulación con el PEI. PEI significa Proyecto Educativo Institucional y es una ruta de navegación de las instituciones educativas donde se especifican los principios, los fines del establecimiento, los recursos, la estrategia pedagógica, la misión, la visión, los objetivos. Y además, dentro del PEI, se plantea el tipo de estudiante que se quiere formar y el tipo de institución educativa que se quiere consolidar en el tiempo. Esto significa que la institución educativa muestra que el estudiante, cuando llega a su último grado dentro de la institución educativa, saldrá con unas habilidades académicas y unas habilidades éticas concretas que le permitirá desenvolverse de manera adecuada dentro de la comunidad. Y que dentro de un tiempo determinado, esa institución educativa logrará tener unas características específicas que la diferenciarán de otras instituciones educativas. Es decir, ahí en el PEI aparece la impronta de esa institución educativa, la impronta que ellos desean tener. Es importante también tener en cuenta en este punto que el PEI también debe someterse a una evaluación periódica que permita identificar si existe una correspondencia entre las prácticas educativas con la misión y la visión que se ha planteado dentro del PEI. Si realmente se está formando al estudiante, si realmente se está consolidando ese tipo de institución educativa que se pretende ser, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo esos objetivos que se han trazado para cierto tiempo, si hay una correspondencia con ese contexto que tiene la institución educativa. Volvamos a recapitular que contexto no puede entenderse como todo aquello que pasa dentro de la institución, o sea, de paredes hacia adentro, sino de todo lo que rodea la institución educativa, de las situaciones, problema, de la economía, del trabajo que tienen la mayoría de pobladores, etcétera, ¿cierto? Entonces, el PEI es una ruta, un camino que permite a los profesores y a toda la comunidad educativa reconocer
cuáles son los planes, cuáles son los objetivos, cuáles son las situaciones y cómo ha de alcanzarse eso que se ha planteado para consolidar la educación que ellos pretenden desarrollar dentro de esa institución educativa y formar a ese estudiante que ellos pretenden formar y que creen que es idóneo para la comunidad en la cual está sembrada la institución educativa. ¿Qué aprendimos? En este momento tenemos una situación, problema y 4 opciones de respuesta. Este específicamente tiene que ver con el PEI y dice así: los directivos de una institución educativa no ven la necesidad de evaluar el PEI. Sin embargo, los profesores insisten en que debe hacerse una revisión minuciosa de él porque han acaecido una serie de cambios en el contexto, los cuales hacen del PEI un proyecto poco pertinente y adecuado, por lo que se precisa conocerlo y reestructurarlo. Ante esta situación, es posible afirmar que la evaluación permitiría también a la institución conocer si a. Los contenidos propuestos responden a las necesidades de la sociedad, la visión y la misión son coherentes con el tipo de persona que necesita la comunidad y las prácticas comunitarias. B. Las prácticas de enseñanza son acordes con los requerimientos del contexto, con la situación, con la misión, y los objetivos y con algunos mínimos de enseñanza ética para convivir en la comunidad. C. Se están formando las personas que necesitan la sociedad. Hay coherencia de las prácticas con la misión, visión y objetivos y la enseñanza de los mínimos éticos para vivir en comunidad. D. Se han alcanzado los objetivos educativos propuestos por la ley, hay correspondencia entre la misión y la visión y se forma al ser humano que requiere el mundo laboral de la comunidad. Para poder desarrollar esta pregunta, es importante reconocer los elementos clave que tiene en la situación que se plantea. En este caso sería evaluar el PEI. Los profesores insisten en que debe hacerse una revisión minuciosa del PEI porque han ocurrido una serie de cambios en el contexto, lo que lo convierte en algo poco pertinente y poco adecuado. Evaluar el PEI, los profesores insisten en que debe hacerse una revisión minuciosa de él porque han ocurrido unos cambios que lo convierten en poco pertinente y poco adecuado. Esos son los puntos clave que tenemos dentro de esta situación problema. Y eso nos permite entonces llegar a la respuesta pertinente. Tenemos entonces la opción A. Los contenidos propuestos responden a las necesidades de la sociedad. La visión y la misión son coherentes con el tipo de persona que necesita la comunidad y las prácticas comunitarias. Esta opción de respuesta no es adecuada porque los contenidos propuestos responden a las necesidades de la sociedad. No es algo que corresponda al PEI. Los contenidos aparecen dentro de los planes de área, no dentro del PEI. Por lo tanto, es una opción de respuesta que es inválida. Entonces tenemos la B. Las prácticas de enseñanza son acordes con los requerimientos del contexto, con la misión y los objetivos y con algunos mínimos de enseñanza ética para convivir en comunidad. Por otro lado, esta opción de respuesta tampoco nos funciona en este caso porque dentro del PEI y en las prácticas que se desarrollan a partir de esa ruta que es el PEI, no deben darse algunos mínimos de enseñanza, sino todos los mínimos de enseñanza que hay en respecto a la ética en ese PEI, ¿cierto? No algunos, sino todos. Entonces, por eso esta respuesta no es adecuada y no nos funciona ante estas. Tenemos entonces la opción D. Se han alcanzado los objetivos educativos propuestos por la ley, hay correspondencia entre la misión y la visión y se forma el ser humano que requiere el mundo laboral de la comunidad. Esta opción de respuesta tampoco es correcta en este caso porque el error radica en este punto.
ser humano que requiere el mundo laboral de la comunidad. Recordemos que el PEI no solamente tiene una mirada frente a qué tipo de persona necesita el mundo laboral de la comunidad, sino que pretende formar a un estudiante con unas habilidades académicas y unas habilidades éticas específicas que hacen un conjunto de habilidades, ¿cierto? Que tiene ese estudiante. Por lo tanto, entonces no es adecuado porque no se está formando para el mundo laboral, sino que se está formando para que sea un sujeto que pueda desenvolverse dentro de la comunidad con unas habilidades académicas, con unas habilidades éticas que le permitan estar allí y relacionarse con los otros, no solamente para el mundo laboral. Eso entonces nos deja la opción C. Se están formando las personas que necesita la sociedad, hay coherencia en las prácticas con la misión, visión y objetivos y la enseñanza de los mínimos éticos para vivir en comunidad. Esta opción de respuesta, si la observamos, alberga lo que nos posibilitaría esa evaluación del PEI, que se están formando las personas que necesita la sociedad en todos los ámbitos posibles, que hay una coherencia de las prácticas educativas con esa misión y esa visión que se han planteado dentro del PEI y que los objetivos se están desarrollando y que existe una enseñanza de los mínimos éticos para poder vivir en esa comunidad. Los mínimos éticos que nos permiten relacionarnos con las otras personas dentro de esa comunidad. Entonces, esta opción de respuesta, si la observamos bien, tiene eso que se puede rastrear a partir de una evaluación del PEI.